Bueno, vamos a Romanos 14. Romanos 14. Y versículo 10, la Biblia dice: Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Pues escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre el tribunal de Cristo. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hoy vamos a comenzar un estudio acerca de ese tribunal de Cristo. Y como notas aquí en Romanos 14, Pablo está hablando a hermanos, a creyentes en Cristo, es decir, cristianos. Entonces, este tribunal de Cristo es algo que tiene que ver con cristianos, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Entonces, para introducir, quiero que entiendas muy claramente que el tribunal de Cristo no es otro juicio que muchos dicen que se llama el gran trono blanco. Y puedes ver más sobre ese juicio en Revelación 20, versículos 11 a 15. Y la razón por eso es que el gran trono blanco, número uno, tiene otro nombre, no es tribunal de Cristo. Entonces no debes asumir que son lo mismo por eso. Pero si lees más detalles sobre los dos juicios, vas a ver que el gran trono blanco incluye personas que son perdidos. Entonces, el tribunal de Cristo no puede ser el gran trono blanco, porque ese tribunal de Cristo es para hermanos en la fe y ya, no para perdidos. ¿Sí, verdad? Okay. Y como leímos en Romanos 14, versículos 10 y 11, es muy claro que cada persona va a tener su momento con Jesucristo, explicando su vida, explicando las cosas de ellos mismos. Entonces no pienses cristiano porque ya tenía sus pecados quitados por la sangre del Cordero, que es por eso que no vas a ser juzgado por su vida. El tribunal de Cristo muestra claramente que eso pasará. Todos van a estar en rodilla y van a confesar a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, antes de comenzar viendo mucho sobre el tribunal de Cristo, debemos a lo menos ver lo que la Biblia dice sobre un tribunal, ¿no? En lugar de asumir que sabemos lo que es porque vimos tribunales en nuestra vida y todo eso, debemos asegurar que eso es exactamente lo que Dios quiere decir con esa palabra especial ahí. ¿Qué es un tribunal según la Santa Biblia? Vamos a Juan 19. Juan 19. Juan 19 y versículo 13. Esto tiene que ver con Jesucristo estando enfrente de Pilato. Y dice ahí en Juan 19 y versículo 13. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal. Entonces un lugar donde Pilato, un gobernador, un presidente, alguien que es un oficial en gobierno, que tiene autoridad y poder en ese lugar, él está sentado ahí en ese tribunal. Okay. Y se sentó en el tribunal en el lugar que se llama el pavimento y en el hebreo Gabatha. Entonces parece que cuando estás en un tribunal es algo serio, es algo grave. ¿Sí ve? Cuando Pilato estaba sentado ahí en ese pavimento, en ese tribunal, él estaba ahí para básicamente usar su poder y autoridad siendo un oficial romano de ese imperio romano. Y él podía decir que gente mueren o viven según las decisiones que él tomó en esa silla.
en ese trono, en ese tribunal. ¿Sí, ve? Entonces, no piensas que el tribunal de Cristo, sabiendo que dice eso sobre el tribunal de Pilato, que es un juego, que todo va a estar bien ahí. No, esto es algo serio, es algo grave. Estás enfrente de Jesús. ¿Sí, ve? Y debemos tomar eso en serio en nuestras vidas en este momento. Okay. Viendo más, vamos a Actos 18. Actos 18 para ver más sobre tribunales. Actos 18 y versículo 12, la Biblia dice: y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unánimes contra Pablo y le trajeron al tribunal. Entonces parece que Pablo, el apóstol Pablo, fue llevado por los judíos a un tribunal en frente de un gobernador romano, un procónsul, como dice ahí, procónsul de Acaya, que se llama Galión. Entonces, cuando los judíos estaban haciendo eso, quería que un juicio sería hecho por ese Galión, pero mira lo que dice él, versículo 13, diciendo: persuade a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Entonces el argumento de los judíos es que Pablo está tratando de decir a la gente que deben adorar a Dios en una manera que es contra la ley. Entonces la ley es involucrada con tribunales. ¿Sí, va? 14. Y como Pablo iba a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os tolerara. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Y nota que Galión dice que judíos, si eso es un problema con su ley y no la ley de la tierra, ¿sí ve? No la ley romana, eso tiene nada que ver conmigo y no va a ser un tribunal. Entonces, tribunales están conectados con la ley de la persona que está ahí sentado en ese trono. ¿Sí ve? Es decir, en el tribunal de Cristo va a ser según su ley. La ley de Dios es la palabra de Dios. No vuestra ley, no la ley que usted pensó cristiano cuando estaba siguiendo a Dios en manera que usted quería. ¿Sí ve? Entonces es muy importante reconocer eso. Que sí, un tribunal es algo grave, es algo serio y es conectado con la ley de Dios. ¿Sí ve? Entonces, vamos a Actos 25 ya. Actos 25, viendo lo que muestra la Biblia sobre tribunales. Actos 25 y versículo 10, la Biblia dice: y Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no he hecho agravio alguno, como tú sabes muy bien. Y vea que Pablo, siendo un romano, un ciudadano de Roma, él está pidiendo que él se va al tribunal de César, mostrando que a veces, especialmente en la tierra, hay tribunales que son más grandes que otros. ¿Sí ve? Hay los cortes de la ciudad y después los cortes del estado, departamento y después el corte del país. En Estados Unidos es el corte supremo. ¿Sí ve? Y básicamente Pablo está pidiendo un tribunal más grande que César, el más grande que está aquí en la tierra. Pero ¿sabes qué? El tribunal de Cristo es más grande que eso. Vamos a Eclesiastes 5. Eclesiastes 5 y versículo 8 que dice: si violencias de pobres y extorsión de derecho y de justicia veréis en la provincia, no te maravilles de esta licencia. Vea que dice Salomón. Porque la verdad es que Pablo puede ser que él quería evitar problemas de violencias o extorsión o opresión por medio de un tribunal más bajo que
usa a los malvados, en este caso los judíos, contra él. Entonces por eso él estaba buscando un tribunal que era más grande. Pero la verdad es que en la tierra no somos garantizados justicia por medio de los tribunales de esta tierra. ¿Sí, ve? No tienes esa garantía. ¿Okay? Pero siguiendo el versículo 8. Porque alto está mirando sobre alto, y más altos están sobre ellos. ¿Y sabes qué? El corte más alto que todos es el tribunal de Dios, es decir, de Cristo. No puedes llegar ahí y decir a Dios que quieres otro tribunal para que ese tribunal pueda averiguar su vida y tomar decisiones de lo que confiesas. No, Dios es el más grande, se acabó ahí. Sí, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que Dios garantiza justicia cuando Él está juzgando. Y va a ser Él sentado ahí en ese trono, según su ley, por cosas graves y serias que tienen que ver con su vida. No es un juego. ¿Sí, ve? Hay muchos que dicen que el tribunal de Cristo es como recibiendo galardones y ya ignora todo su malo. No. Algunos cristianos van a recibir vergüenza por lo que no hicieron en su vida en ese tribunal. ¿Por qué? Ellos tienen que responder a Dios sobre esos asuntos. Pero ya estoy adelantando. Entonces, ¿qué pasará en el tribunal de Cristo? Vamos a ver. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Segunda de Corintios 5 y versículo 10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Entonces, parece que Cristo en ese tribunal sí quiere darte según las cosas que había hecho en su vida, en su cuerpo. Si ve este cuerpo mortal, en esta vida aquí. Después de conociéndole como su Señor y Salvador, Él quiere juzgarte según su vida para Él. Y Él va a darte conforme a las buenas y malas obras que hiciste, cristiano. ¿Sí ve? Y eso va a ser manifestado ahí. No debes comparar a otros cristianos porque Dios va a hacer la comparación. ¿Sí, ve? Vamos a 1 de Corintios 3. 1 de Corintios 3. Y versículo 14 dice, si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Y vea que las obras son manifestadas a todos. Y cuando el fuego llega, si queda, recibes un galardón. Y si no, manifiesta que era una obra que no valoraban los ojos de Dios. Pero usted es salvo, cristiano, ¿sí ve? Seguridad eterna, aseguranza eterna. Este tribunal es diferente que el gran trono blanco porque algunos que reciben por sus malas obras van a ser echados en el lago de fuego. ¿Sí, ve? No es así en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios por eso. ¿Sí, ve? Pero sí tienes que responder a Dios por sus obras. ¿Sí, ve? Y no solamente eso, sino en Romanos 14 y versículo 12 la Biblia dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿Sí, ve? Vas a dar su razón a Dios por su vida. Vas a explicarle por qué hiciste lo que hiciste, bueno o mal. Entonces sí, vas a tener su momento con Dios. Es por eso que es algo grave, es algo serio. Estás enfrente del Rey del Universo. ¿Crees que es un juego hablar con Él y explicarle por qué hiciste lo bueno o malo? Eso no es un juego. ¿Sí, ve? Puede ser por eso, o reconociendo esta verdad, que cambia su forma de vivir para Dios. ¿Sí, ve?
Que hay muchos cristianos que no reconocen este tribunal de Cristo, y hay razones por eso, más que todo Biblias modernas que cambian palabras y todo eso. Pero es por no sabiendo de este tribunal que ellos no viven para Dios y van a ser avergonzados cuando llegan a este tribunal, desafortunadamente. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, siguiendo, ¿por qué Dios hará este tribunal, no? Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y versículo 8, la Biblia dice: Empero el que planta y el que riega son una misma cosa, dice Pablo, aunque cada uno recibirá su propio galardón conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos con Dios. Vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. ¿Sí, ¿verdad? Y cuando estás aquí viviendo para Dios, estás colaborando con Él, dice Dios. ¿Sí, ¿verdad? Y Él quiere darte un galardón conforme a su labor. Nota que no es conforme lo que logras, sino lo que haces. ¿Sí, ¿ve? Siendo fiel a Dios. No necesariamente viendo números por lo que haces para Dios. Eso es importante saber. Piensa en, por ejemplo, el profeta Jeremías. No había muchos que respondieron a sus prédicas. ¿Eso significa que va a recibir nada? Claro que no, porque era fiel a la palabra de Dios. Su labor. Sí, gloria a Dios por eso. Sí, ¿verdad? Y para que sepas, cuando estamos ahí colaborando con Dios, es como lo que pasa con padres con sus hijos. Puede ser que estás ahí limpiando la casa, una madre, algo así, y la hija llega y dice, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Y ves la alegría que tienen y todo eso. Entonces la mamá dice, claro que sí. Y le da una escoba y sabe que ellos puede ser que limpian un poco, puede ser que hacen un desastre en otro lugar, pero siguen tratando de limpiar y el propósito en su corazón, vean todo eso con ellos. Y sí ayudan, pero la verdad es que mamá, ella había hecho la mayoría. Ella hace el esfuerzo. ¿Sí, ven? Pero es una bendición para ella ver a sus hijas, en este caso una hija, tratando de limpiar con ella. Eso mismo con Dios, siendo nuestro Padre Celestial, Él quiere colaborar con nosotros, pero somos como niños aquí. A veces equivocamos, tratamos de hacer lo bueno y no podemos. Pero Él es bendecido por viendo a un cristiano reconociendo que ellos trabajan con Él y necesitan a Él para cumplir la obra. ¿Sí, verdad? Somos labranza de Dios cuando estamos colaborando con Él. Gloria a Dios por eso. Okay. 1 Corintios 3 y versículo 3. La obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Y ahora ves por qué hay fuego en las obras, porque va a mostrar qué tipo de obra era. ¿Sí ven? Parte de ese porqué es no solamente porque colaboras con Él, sino que quiere manifestarle cuál sea de su obra. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué era su motivación? ¿Qué era la cosa que estaba aquí en su corazón? Vamos a 1 Corintios 4 y versículo 5. ¿Qué dice? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada cual tendrá de Dios su premio. Otra vez aquí en el contexto, Pablo hablando de no juzgando a otros hermanos, tanto como él había dicho en Romanos 14. ¿Por qué? Porque Dios va a manifestar lo que pasó con esos hermanos, si era bueno o malo, en este tribunal de Cristo, ¿sí ve? Es manifestado a otros. Más que todo para mostrar los intentos del corazón de cada cristiano, el cual sea de su obra. ¿Por qué lo hiciste? Sí,
Hermanos deben juzgar cosas en la tierra, especialmente juzgar justicia justa, ¿no? Y no por apariencia, dice Jesús. Pero debemos tener cuidado juzgando a hermanos, sabiendo cuándo es correcto y cuándo no es. ¿Sí, ven? Especialmente si es otro creyente de la Biblia, saben que ellos están tratando de seguir a Dios. Debemos tener cuidado con todo eso. ¿Sí, ven? Entonces, sabiendo eso, hermanos, vamos a Mateo 6. Mateo 6, para que pueda mostrarte algo que dijo Jesús. ¿Sí, ven? Jesús quería guiar a nosotros para que podamos realmente saber lo que debemos hacer. Y acuerda que todas sus enseñanzas son la raíz de las enseñanzas del cristianismo bíblico que fue dado por medio de Pablo. Y dice en Mateo 6 y versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones miran y hurtan, mas hacedlos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no miran ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Sí ve? ¿Qué dice Dios? Si estás haciendo tesoros en el cielo, su corazón va a estar ahí en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Colosenses 3 y versículo 1. ¿Cómo puedo asegurar que mis obras van a ser buenas? Colosenses 3 y versículo 1 dice, mas si habéis resucitado con Cristo, buscad lo que es de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está en el cielo. ¿Sí ve? Poned vuestro corazón en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si su enfoque es vivir para Cristo, si propones en su corazón vivir para Él conforme a su ley, ¿sí ve? Si estás buscando que Él está en el trono de su corazón y vive según sus palabras, cuando llegas al tribunal de Cristo y Él está sentado ahí, literalmente en su trono, con la Santa Biblia, vas a ver que la mayoría de sus obras no serán quemadas. Porque es conforme a su labor, no el resultado. Dios quería saber si vas a ser fiel a mis misterios, fiel a mis cosas, fiel a mi manera de hacer todo esto. ¿Sí, verdad? Pero no lo cumplí completamente, no importa. Su corazón estaba bien, vas a recibir parte de eso. ¿Sí, verdad? Puede ser que lograste 2,000 personas que dijeron, que profesaron, que creyeron en Cristo, pero si su corazón no estaba en eso, ninguno de ellos cuenta, todo eso va a ser quemado. ¿Sí, verdad? El tribunal de Cristo es muy importante. Dios es un Dios del corazón. Eso nunca cambió cuando recibiste como su Señor y Salvador. Y más que nunca debes poner su corazón en las cosas de arriba, es decir, de Cristo, poner Cristo ahí. ¿Sí, verdad? Eso es por qué. Van a haber muchos cristianos que hicieron mucho trabajo, muchas obras, y por nuestros ojos parecen que están viviendo para Dios, y vas a dar cuenta que según Dios no estaban viviendo para Él. Estaban haciendo todo para ellos mismos. Y eso va a manifestarse ahí en ese tribunal. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Cuál es su motivación? ¿Agradar a Dios o agradar a su mamá o papá o cualquier hombre? ¿Sí, verdad? Entonces, sabiendo todo esto ya, ¿qué podemos recibir en ese tribunal de Cristo? Vamos a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3 y versículo 12, la Biblia dice, y si alguno edificare sobre este fundamento, y el fundamento en versículo 11 es Cristo, si no eres salvo, no puedes edificar ninguna cosa, ¿sí, verdad? Eres salvo.
Si no eres salvo, no vas a estar en el tribunal de Cristo, vas a ir al gran trono blanco, si mueres físicamente en su condición espiritual. Pero 1 Corintios 3 y versículo 12, y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces ahí tienes que, hay recompensas ahí. Y algunos parecen muy bonitos y otros no parecen tan útiles. ¿Sí? Oro, plata, piedras preciosas, esos parecen muy valorosos, ¿no? Pero también tienes este otro grupo que es madera, heno, hojarasca. Eso no parece tan útil. Parecen como cosas que pueden quemar en fuego, ¿cierto? Madera se quema, heno y hojarasca se queman en fuego, ¿no? Y ahí estás viendo que también en esas recompensas que puedes recibir, que hay como dos grupos generados, ¿sí ve? Pero todos cristianos pueden recibir esas cosas. Puede ser que recibes oro y plata por una obra que hiciste y recibes madera y heno por el otro. Hiciste la obra, pero en los ojos de Dios, su intento de corazón no era tan bueno. El cual sea, no era correcto y por eso se quemó. ¿Sí ve? Y esos dos grupos de oro, plata y piedras preciosas corresponden a básicamente a un cristiano que es espiritual, que vive para Dios. Trata de hacer todo para Dios. Trata de mantener su comunión con Dios. Está dispuesto a confesar sus pecados cuando está haciéndolo para mantener esa comunión con Dios, en lugar de alejarse más y más. Ese cristiano quería llegar más y más a Cristo, para que Él pueda sentar en el trono de su corazón, ¿sí ve? Aquí en la tierra. El otro grupo de madera, heno y hojarasca, es para ese cristiano carnal, que vive para ellos mismos, que no tienen Jesús en el trono de su corazón. ¿Y sabes qué? Cuando llegan al tribunal de Cristo van a estar en shock, porque ya tiene que explicar y dar razón por su vida a ese mismo Jesús que ellos ignoraron, después de recibiéndole como su Señor y Salvador. Algo serio ahí. ¿Sí, ve? Y Dios va a asegurar que recibes recompensa por sus obras, si son buenas o malas. Pero no solamente eso, hermanos. También vamos a 2 de Timoteo 2. Como dice, si tienes oro, plata y piedras preciosas, parecen que son cosas valorables y buenas que deben ser útiles, ¿no? Bueno, 2 de Timoteo 2 y versículo 5 dice, y aún también el que pelea en la palestra no es coronado si no hubiere peleado legítimamente. Y eso se refiere a siendo un buen soldado para Jesucristo. ¿Sí ven? En el contexto es decir, viviendo para Dios en la tierra. Pero nota que solamente recibes coronas o eres coronado si lo haces legítimamente. Es decir, ¿sí ven? Puede ser que tienes el propósito en su corazón de servir a Dios y eso está bien. Pero no tienes la ley. ¿Sí ve? No tienes la Santa Biblia y no lo haces exactamente según la palabra de Dios. Y es por eso que no recibes coronas. Y puedes ver si tienes una corona, hay lugares para poner piedras preciosas. Y puedes poner encima de eso oro y plata, ¿no? Entonces estas coronas son cosas que puedes recibir en el tribunal de Cristo si estás ahí viviendo para Dios según su palabra. Esto es la diferencia si piensas en, por ejemplo, Lucas 5, con lo que pasó con Jesús y Pedro. Jesús había dicho que él debe tirar sus redes. Y Pedro sí, él obedeció, pero solamente en parte, tirando solamente un red. ¿Sí ven?
Eso no es peleando legítimamente. Debemos cumplir toda la palabra de Dios. Y eso es lo que resulta en estas coronas. ¿Sí, no? Entonces, sí, puede ser que todos los cristianos reciben las recompensas de 1 Corintios 3 y versículo 12, pero ¿sabes qué? Todos los cristianos no van a recibir las coronas. Si no lo hacen, si no están ahí peleando para Dios según su ley, siendo fiel a lo que Él dice en la palabra de Dios, no van a recibir esas cosas, lo siento. Manuel, ¿por qué siempre estás ahí diciendo que debes ser un creyente de la Biblia? Eso es porque estoy pensando en ti. No quiero que tienes vergüenza ahí en ese tribunal de Cristo, ¿sí ve? Yo no quiero eso, por eso soy un creyente de la Biblia. Y ahora, viendo que tienes recompensas y tienes coronas, deben ser útiles para algo, ¿no? Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Revelación 1 y versículo 6 dice, y esto es el apóstol Juan diciendo algo sobre cristianos, y él dice en versículo 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el imperio sea o para siempre, jamás. Amén. Y vea que vas a ser un rey cristiano. Y si eres un rey, vas a tener un reino. Pero obviamente Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede ser que Él te darte un lugar para reinar. ¿Sí, verdad? ¿Sabes qué? Todos los cristianos no van a recibir reinos, porque todos nos reciben coronas. Pero gloria a Dios, todos van a recibir recompensas, a lo menos. Vas a recibir algo por las obras que hiciste en su vida, si eran buenas o malas. Pero desafortunadamente, si eran malas, van a quemar ahí. Y solamente vas a estar ahí con la justicia de Dios, ese vestido de justicia que Jesús te dio. Gloria a Dios, vas a ir al cielo. Gloria a Dios para que vas a estar con Él para el resto de la eternidad, pero perdiste porque no serviste a Él aquí en su vida terrenal. Entonces Dios quiere dar mucho en este tribunal de Cristo. Es por eso que muchos cristianos se enfocan en estas cosas buenas, diciendo que es como recibiendo galardones después de haciendo los olímpicos o algo así. Pero no es solamente eso. Estás ahí también respondiendo a lo que pregunta Jesús, explicando las decisiones que tomaste y viendo algunas recompensas quemando ahí, viendo las coronas que pudiste recibir ahí, quemadas. ¿Sí, va? Porque no viviste para Él. Viendo los reinos que pudiste ser dado a ti, regalado a otro cristiano que tomó la decisión de servir a Dios. Eso es una vergüenza. Eso es algo triste, hermano. Dios va a manifestar ahí todo lo que Él quería darte, según su capacidad, no comparando a ningún otro. ¿Sí, ve? Y Él va a mostrar que, vea, perdiste 90% de lo que pudiste recibir. Gloria a Dios que si yo puedo recibir 10% que Él tiene para mí. Por eso trato de vivir para Él, porque yo quiero llegar ahí sabiendo que a lo menos parte de mi vida fue hecho de corazón para Él. ¿Es así para ti, cristiano? Reconoces que eres frágil, reconoces que es muy fácil caer en su viejo hombre y por eso buscas a Dios y su gracia para ayudarte a vivir en ese nuevo hombre, conforme al Hijo de Dios, asegurando que Él está en el trono de su corazón para que cuando llegas a este tribunal recibes algo bueno. Esa es mi pregunta para usted. ¿Sí, verdad? Entonces, para terminar, hermanos, ¿cuándo y a dónde recibiremos estas recompensas? Bueno, eso es una buena pregunta. Vamos a ver que
no es tan obvio, porque puede ser que estás pensando, pues en el tribunal. No exactamente, porque ya eres un hijo de Dios y estás recibiendo de Dios aquí. ¿Sí ve? Vamos a Colosenses 3. Colosenses 3. Colosenses 3 y versículo 23. Pablo tratando de ayudarnos y él dice, y todo lo que hiciereis, hacerlo de corazón, como mirando al Señor y no a los hombres. No es solamente las cosas de Dios, todo lo que haces en su vida es la cosa de Dios. Su vida es de Dios. Las cosas pequeñas, las cosas grandes, las cosas en la mitad. Cuando trabajas y sales para obtener plata, Padre, eso es de Dios. Madre buscando comida en la tienda, eso es de Dios. Ambos cuidando a sus hijos, eso es de Dios. Asistiendo a iglesia y todas esas cosas espirituales, evangelismo, visitación, todo eso es de Dios. Usted mismo cuidando a sí mismo por leyendo la Biblia diariamente, orando y buscando a Dios para que Él te guíe en el día, todo eso es de Dios. Hacer todo eso de corazón. Y como dice ahí, no de corazón solamente, pero, y todo lo que hicieres hacerlo de corazón, ya. Debes tener un corazón entero a Dios, como dice el salmista. Creo que lo dice en Salmo 119. Dar todo su corazón a Dios. ¿Sí, ve? ¿Por qué? 24. Estando ciertos que del Señor recibiréis el premio de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Y sirves así porque su labor no es vano en el Señor. Vas a recibir de Él. ¿Cuándo? Bueno, puedes recibir aquí. Las bendiciones, los bienes celestiales son recompensas también por sirviéndole con todo corazón. Gloria a Dios. Pero no solamente eso. 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, que no hay respeto de personas. Si haces malas obras, ¿sabes qué? Dios va a darte recompensa en esta vida también. Puede ser que pierdes una bendición celestial. ¿Sí, verdad? Puede ser que pierdes comunión con Dios. En lugar de llegar a Él, estás alejando de Él. ¿Sí, verdad? Entonces no piensa que Dios no va a juzgarte aquí en la tierra como hijo. Y todo eso cuenta. Puede ser por usted haciendo algo incorrecto y recibiendo juicio aquí, que buscas a Dios en confesión, arrepintiendo sobre eso y cambia su forma de hacer la obra en el futuro, teniendo un corazón dedicado a Dios, y ya eso lleve fruto a la vida eterna en el tribunal. ¿Sí, ¿no? ¿Por qué debes confesar pecados? Porque la caridad cubre la multitud de pecados. Porque confesándolos asegura que esas malas obras en el tribunal puede ser que no son una pérdida completa. Porque reconociste que hiciste algo incorrecto. Pero Manuel, también me está diciendo que las cosas que falto de hacer, ¿eso cuenta? Claro que sí. Pecados de omisión cuentan también. Especialmente si reconoces que no leíste la Biblia hoy, no buscaste tiempo para Él en ninguna manera. ¿Sí, verdad? Dios, Él sabe lo que Él podía darte, el máximo, según su vida. Y si no viviste conforme a eso, vas a perder. Pero si tratas de asegurar y buscarle en comunión, puede ser que algunas cosas que pudiste perder no son completamente perdidas. Gloria a Dios por eso. Sí, ¿verdad? Puede ser que su vida mejora para que después de ese momento que usted equivocándose, que el resto de su vida en la tierra cuenta para Dios y Él te da mucho más que podía darte antes de que no arrepentiste.
Pero regresando a estas recompensas específicamente, vamos a 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Y vas a entender esto más porque cuando estamos ahí predicando sobre las recompensas, vas a ver que las recompensas son conectadas directamente a las cosas de la vida cristiana. ¿Sí ve? Por ejemplo, oro es conectado con Dios. ¿Sí ve? Plata conectada a redención. Eso afecta a ti en estos días. Conectada a la palabra de Dios. Eso te afecta hoy en día. ¿Okay? Pero siguiendo, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Porque sí, esas cosas van a manifestarse físicamente en el futuro. ¿Sabes que este mensaje y esta serie también cuentan? Puede ser que por eso recibes un galardón, porque por fin, por la primera vez, tomaste la decisión de escuchar sobre esta doctrina. Reconociendo que parece que hay algunas cosas que la mayoría del cristianismo no me están explicando, específicamente esta cosa del tribunal. Nadie me había dicho que Dios va a juzgar a cristianos. Pensé que todo eso se acabó para mí porque estoy debajo de la sangre del Cordero. Bueno, no va a ser el infierno, gloria a Dios, pero sí, Dios va a juzgarte por su vida cristiana. 2 de Corintios 5 y versículo 1 dice: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestro tabernáculo se deshiciere, hablando de este cuerpo, tenemos de Dios edificio, casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando vehementemente ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación que es del cielo. Y esto conecta a la glorificación del cristiano cuando recibe su cuerpo glorioso, que no es como este cuerpo mortal, es inmortal. Es diferente, nunca pudre, no se corrompe, nada de eso. No tiene corrupción, no tiene pecado ese cuerpo, gloria a Dios. ¿Sí, ¿verdad? Entonces parece que viendo la manifestación de esas recompensas, eso es conectada a la glorificación del cristiano, cuando recibes ese nuevo cuerpo en una manera u otra. ¿Sí, ¿verdad? Yo sé que leímos 2 de Corintios 5 y versículo 10, pero la verdad es que esto no es el enfoque de ese contexto con Pablo. Él estaba hablando más sobre la glorificación del cristiano como si fuera que es conectado a ese tiempo. ¿Sí, verdad? Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual asimismo nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Sí, ve? Dios te dio esas arras para que Él pudiera confirmar a ti que eres su hijo y tienes esto en el futuro. Seguridad eterna. Si Dios te salva, Él garantiza que vas a ir al tribunal de Cristo, no el gran trono blanco. Gloria a Dios. Así que vivimos confiados siempre, sabiéndolo, ¿sabes? Que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, digo, y querríamos más bien peregrinar del cuerpo y estar presentes con el Señor. Es decir, cuando dejas este cuerpo terrestre, vas a estar presente con el Señor en su alma, a lo menos. Sabes eso por fe y por eso vives para Dios. Y tiene que ser así porque Dios prometió que Él va a darte otro cuerpo glorioso. Otro cuerpo, como dice ahí, una casa que no fue hecha de manos, eterna en los cielos. 9. Y por tanto procuramos que o ausentes o presentes deseamos aceptos. Y eso es la razón. Quieres que llegas a Dios y Él dice que eres un siervo fiel, que eres acepto en los ojos de Él. No solamente estaba en la buena voluntad de Dios, sino su voluntad agradable y también su voluntad perfecta.
Romanos 12, versículos 1 y 2. Para que llegues ahí y no tienes tanta vergüenza por su vida. ¿Sí, verdad? Entonces nota eso. Sí, es conectada a la glorificación del cristiano. Ya tiene su cuerpo glorioso. ¿Cómo vas a perder su salvación? Para los que piensan que es posible. Si llegas a ese tribunal, es imposible ya. Era imposible desde el principio, pero si ya crees ahí en ese tribunal, obviamente no conoces el juez que está ahí en ese trono. Él va a mirarte pensando, ¿por qué crees eso? Yo hice todo para ti. Pero bueno, a lo menos confiaste en mí, no entendiendo todo, dice Jesús. Y vamos a Revelación 22. Revelación 22. Entonces ya viste que puedes recibir recompensas en esta vida y vas a ver que las recompensas en 1 Corintios 3 son conectadas a cosas que haces en su vida cristiana. ¿Sí, Pero cuando recibes la glorificación del cuerpo, eso es cuando llegas al tribunal, recibes estas recompensas manifestadas físicamente y también, si Dios quiere dártelo, coronas. Y la razón por eso es Revelación 22. Revelación 22 y versículo 12, donde Jesús dice, y he aquí, yo vengo prestamente, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Sí, y eso es conectado al milenio aquí en Revelación 22. El milenio es cuando Jesús regresa a la tierra para ser el Rey de Reyes y el Rey de Israel, ahí en Jerusalén. Y Él va a reinar toda la tierra. Y sabes que Él va a hacerlo por medio de los judíos y también por medio de los cristianos que obtenían reinos. ¿Sí, verdad? Entonces vea que dice que cuando Él viene prestamente, eso es cuando Él tiene sus galardones. Voy a dejar eso ahí. Yo sé que hay algunos hermanos que creen que esto pasa en un tiempo diferente de lo que dice Revelación 22. Pero eso está bien. El punto es que sí, cuando llegas al milenio y estás ahí, eso es cuando sus recompensas y coronas son utilizadas por medio de ti, siendo un rey, porque Jesús decidió que eres rey de un lugar a otro, ¿sí ve? Es en ese momento que puedes utilizar todo esto para dar más y más gloria a su Señor. ¿Sí ve? Entonces, qué bendición saber todo eso. Puede ser cristiano que si es la primera vez que escuchas el tribunal de Cristo, que ya estás pensando, yo no viví para Dios. Pero ya quiero hacerlo, es que no sabía de estas cosas y eso es parte porque Dios lo hace. Tanto como padres hacen con sus hijos, a veces queremos dar recompensa a nuestros hijos por haciendo cosas correctas. Y también otra recompensa si no lo hacen, se llama el cinturón. Pero lo que es necesario. ¿Sí, ven? Y entendemos que no cambia, ellos siguen siendo nuestros hijos, es lo mismo con Dios. Pero Él quiere darte lo mejor, cristiano, y por eso Él ofreció todo, su espíritu, ¿sí ve? Y su palabra para asegurar que puedas recibir lo máximo ahí en su tribunal. Entonces la pregunta es, ¿vas a vivir para Él? Pero mamá, yo quiero saber más sobre eso. Bueno, comenzaremos con las recompensas en la próxima clase. Y vas a ver qué significan y también cómo eso debe afectar a ti mismo en este momento. ¿Sí, va? Que eso es el punto. ¿Sí, va? Hay algunos como Joe Osteen que dicen que puedes tener su mejor vida hoy. Y eso es una persona que piensa como un cristiano carnal, si eres salvo.
Puede ser que él tenía padres bautistas y puede ser que recibió a Cristo cuando era niño, pero todo lo que él hace ya, él está recibiendo sus recompensas aquí en la tierra, no va a tener casi nada si él es salvo en el tribunal, porque no vive conforme a lo que Dios dice. ¿Sí ve? Ni siquiera dar el evangelio. Él quiere darte su mejor vida ya. Un cristiano reconoce que esta vida temporal es la cosa más cerca al infierno que van a tener. ¿Sí ve? Y es su vida después de esta que es mejor, mucho mejor que esta. Y es por eso toman la decisión de servir a Dios sus últimos años aquí, sabiendo que tienen una eternidad con Él para vivir y glorificarle ahí. ¿Sí ve? Entonces, espero que esto es una bendición para ustedes. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto sobre el tribunal de Cristo. Ayuda a nosotros a reconocer que esto es algo grave, pero también puede ser algo muy, muy bueno para nosotros si solamente tomamos la decisión de vivir para ti en serio aquí en la tierra. Es tan simple, Señor, eso es todo lo que pides de nosotros, que vivimos para ti de corazón. Ayuda a nosotros a hacer eso, creciendo en nuestra fe, creciendo en todo, Señor, para ti. Ayuda a nosotros a ser llenos de su Espíritu, para que podamos cumplir la obra que tienes para nosotros aquí en la tierra. Y damos gracias, Señor, por todo, pero especialmente por la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.